Hola, soy la doctora Diana Jo Corrales, yo soy emergencióloga pediatra, soy jefe clínica del Servicio de Emergencias del Hospital Nacional de Niños en San José, Costa Rica, y el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema de la utilidad del ultrasonido en el servicio de urgencias. Bueno, voy a compartir con ustedes este tema que es la utilidad del ultrasonido en la sala de emergencias pediátricas. Realmente para nosotros, desde que se introdujo lo que es el uso de ultrasonido para nosotros en los servicios de urgencias, ha sido toda una revolución en la forma en que nosotros manejamos y vemos los pacientes. Prácticamente, pues hace muchos años no contábamos con este recurso y pues prácticamente teníamos que estar pendiente de lo que los profesionales en radiología nos podrían ayudar para poder hacer diagnósticos fáciles que con un ultrasonido en el punto de atención podemos realizar en la actualidad. Algo importante que ustedes deben de conocer con respecto a lo que es el ultrasonido es que existen varios transductores y de acuerdo al transductor que vamos a utilizar, vamos a hacer la aplicación o vamos a utilizar la aplicación que vamos a aplicar en el paciente pediátrico. Tenemos lo que son los lineares de alta frecuencia. Esos usualmente se utilizan para lo que es, por ejemplo, procedimientos superficiales, para lo que es manejo de tejidos blandos, diagnóstico, por ejemplo, de cuerpos extraños. Además, tienen una mejor resolución y tenemos los transductores que son curvos de baja frecuencia, que tienen una menor resolución, pero que nos van a permitir ver profundidad. Algo importante con esto es que las aplicaciones más importantes que se han definido por lo que es la Academia Americana de Emergencias es trauma para uso en embarazo, para cardíaco, renal, aneurisma aórtico y vesícula biliar. Esto sobre todo para lo que son los servicios de emergencias y la especialidad de emergencias de adultos. Sin embargo, en pediatría nosotros podemos ampliar un poco las aplicaciones y la utilidad que tiene esto no solo va más allá de lo que es la parte de tórax o abdomen, sino también podemos extendernos a lo que es cerebro, la parte ocular, lo que es la parte de la reanimación, entre otras. Aplicaciones diagnósticas que hemos encontrado, lo que se ha descrito a nivel de emergencias pediátricas, pues puede ir del diagnóstico de patologías a nivel pulmonar, apendicitis, estenosis pilórica, por ejemplo, abscesos, celulitis, entre otras. Y también pues nos va a ser de mucha utilidad para lo que es una guía, para lo que es procedimientos. Entonces, hemos visto cómo de repente el ultrasonido se ha vuelto una herramienta súper útil para lo que es la colocación de vías periféricas, por ejemplo, para realizar una toracocentesis, una paracentesis, hasta para lo que es intubación endotraqueal. ¿Qué es importante con el ultrasonido? Que desgraciadamente en lo que son los currículums educativos no está todavía incorporado, al menos en nuestro país, porque yo sé que en muchos países en Latinoamérica ya han ido incorporando lo que es el uso de ultrasonido formalmente en los currículums de enseñanza en pediatría, el uso del ultrasonido. Muchas de las personas que utilizan en este momento el POCUS o el ultrasonido en el punto de atención, que así se llama, lo han hecho porque han realizado cursos pagados por fuera de su currículum educativo en pediatría. Muchos de los urgenciólogos pediatras han recurrido también a viajar fuera del país para poder educarse en esto y ha sido pues una herramienta evidentemente importante a la hora de que vamos a manejar los pacientes. ¿Qué es importante con esto? Tener el concepto que el saber utilizar el ultrasonido en una sala de urgencias puede salvar vidas. Nosotros podemos diagnosticar un paciente que podría llegar en un taponamiento cardíaco, un paciente que llega con un shock indiferenciado. Además de esto, nos puede ahorrar tiempo. Si nosotros de repente estamos en un lugar lejano, no tenemos acceso, por ejemplo, a una tomografía axial computarizada, el tener un ultrasonido en la sala de emergencia nos puede ahorrar tiempo y poder hacer un diagnóstico rápido de qué está pasando por dentro de ese paciente. Algo importante también es que no reemplaza los estudios normales de radiología. Quiere decir que si nosotros vamos a utilizar el ultrasonido para contestar preguntas sencillas, prácticamente nosotros con el POCUS o con lo que es ultrasonido en la sala de urgencias vamos a contestar un sí o un no. Por ejemplo, el paciente que tenemos aquí, que es un paciente con un trauma, vamos a contestar si tiene líquido libre, sí o no. Pero no vamos a contestar con un ultrasonido hecho en la sala de urgencias el tamaño del riñón, características específicas de lo que es, por ejemplo, las vías biliares. Nosotros en la sala de urgencias, al menos en lo que es ultrasonido, es importante tener el concepto de que lo que hacemos no reemplaza nunca los estudios formales de radiología. Y cuando nosotros hacemos un diagnóstico o una sospecha diagnóstica específica con el POCUS, siempre tenemos que confirmarlo con los especialistas en radiología para que nos hagan un reporte formal
y que además de esto pues nos puedan hablar de algunas características propias que nosotros en el POCUS no vamos a poder realizar. ¿Cuáles van a ser los usos más frecuentes del POCUS en el servicio de emergencias pediátrico? Bueno, por supuesto que el IFAST, que es el estudio, uno de los estudios más frecuentes. A veces cuando nosotros hablamos de ultrasonido, la gente solo se acuerda del FAST. El FAST es un estudio pues, que se creó para hacer un diagnóstico rápido de líquido libre en pacientes en trauma. De hecho, si nosotros vemos las siglas de FAST, que es como se empezó inicialmente, se habla de un Focus Abdominal Sonography Trauma Exam. O sea, quiere decir que es un examen de abdomen que es rápido, que se va a ubicar en lo que son los espacios de Morrison, el espacio espleno-renal, lo que es la región suprapúbica. Además de esto, va a hacer una vista en lo que es el corazón para ver si hay eventualmente líquido en ese pericardio. Y el I habla del extendido, que significa que va a correr hacia lo que es pulmón. Ven ustedes, por ejemplo, cómo de forma rápida, eso es una vista suprapúbica, podemos ubicarnos que donde está señalado aquí con la flecha roja, vamos a ver cómo ahí vemos un área negra, que lo negro en un ultrasonido nos va a hablar de líquido. Usualmente nosotros cuando vemos, por ejemplo, en esto, vamos a poner otra vez el video, en este ultrasonido que vemos acá, vemos de que arriba va a haber vejiga y abajo va a haber algo negro, que lo que nos va a evidenciar es que hay líquido libre. Quiere decir que en un paciente en trauma nos va a traducir en que es sangrado. Recuerden que el IFAS nunca va a reemplazar, por ejemplo, un TAC o una tomografía de abdomen en un paciente en trauma, pero nos puede dar una idea de forma rápida qué está pasando con ese paciente y qué tanto tenemos que correr, por ejemplo, a un TAC o una sala de operaciones en un paciente en trauma. El extendido habla de una vista que es hacia pulmón. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es el uso de pulmón, pero más o menos lo que nos dice es que eventualmente este paciente pues podría tener un líquido también en pleura, un derrame pleural, y que además pues podría tener un neumotórax, que también en ultrasonido nos ha servido de utilidad para poder diagnosticar esta patología. Esta vista que vemos aquí a la izquierda de ustedes es el riñón y el hígado, que usualmente nosotros lo que tratamos de ver es que no haya una línea negra, que le decía que es líquido, que es líquido libre ahí en esa región. Otra aplicación, utilidad que se le ha dado ultrasonido en pediatría es el uso de ultrasonido de pulmón. De hecho, pues mucho de lo del COVID ahora en adultos, ¿verdad? Pues vino a revolucionar también el uso de ultrasonido en pulmón, puesto que los que más utilizaban esta aplicación, pues eran se utilizaba en paciente pediátrico. Usualmente el que utilizamos es el lineal, porque recuerden que los lineales van a ser ultrasonidos o transductores que nos van a servir para ver lo que es la parte superficial. Y usualmente para ver pulmón, ¿verdad? Va a servir para ver la parte superficial. Entonces ustedes van a tener aquí un paciente que está con dificultad respiratoria, que de repente ustedes no saben qué puede estar pasando con ese paciente y pues rápidamente con el ultrasonido podrían diferenciar si ese paciente tiene líquido en el pulmón, si tiene eventualmente una neumonía. Algunas características de un paciente que tiene, que cuando hacemos un ultrasonido, vean cómo se ven las costillas y eso que está en movimiento, esa línea que es esa línea blanca o hiperecoica, que así se llama, es la pleura donde se está moviendo. Entonces nosotros rápidamente vamos a colocar el ultrasonido y de forma pues rápida podemos visualizar si eventualmente lo que vemos ahí es normal o no. Hay varios, nosotros llamamos a esto en pulmón artefactos y que nos pueden servir para diferenciar qué pasa en el pulmón. Las líneas A usualmente son líneas que son normales, esto habla de un patrón seco de pulmón. Las líneas B son líneas que eventualmente son líneas verticales que van de la pleura hacia abajo. Cuando hay más de 3 en un solo campo, hablamos de que es un pulmón que puede estar teniendo algún patrón húmedo o intersticial. Y también pues podemos tener una línea pleural irregular, esa línea hiperecoica que vemos ahí arriba o esa línea blanca puede estar irregular y nos puede hablar también de procesos infecciosos o líquido subpleural que puede traducir en una infección a nivel de pulmón. Podemos ver consolidaciones subpleurales y también la hepatización. Habla de hepatización porque se parece mucho al hígado en cuanto a la imagen y eso nos habla de una neumonía. Entonces, lo que es ultrasonido de pulmón, ahora con COVID, sobre todo también en adultos, pues viene a revolucionar un poco lo que hacemos con esto. Prácticamente en muchos lugares ahora a todos los pacientes con COVID los monitorizan con lo que es ultrasonido.
Vean ustedes, por ejemplo, este paciente, vean la línea hiperecoica que les mencionaba anteriormente, pero como hay una imagen hipoecoica o negra en esa línea blanca, ¿verdad? Eso quiere decir que el paciente tiene un derrame pleural. Esta imagen que ustedes ven acá, que es una imagen que se llama el signo de cola de pescado, que es arriba del hígado, vean cómo se ve negro alrededor de esa cola de pescado, ¿verdad? Esa cola de pescado es el pulmón que está prácticamente colapsado por líquido que se encuentra en la pleura. Entonces ahí podemos diagnosticar un derrame pleural. La resucitación guiada por ultrasonido es algo que nosotros tratamos de hacer prácticamente en el momento que podamos. Mira, llega un paciente con un shock indiferenciado, tenemos que ver qué es lo que está pasando con el paciente, traemos el ultrasonido. Los ultrasonidos que nosotros utilizamos para los servicios de emergencia son ultrasonidos que son portátiles, que son fáciles de movilizar y que eventualmente pues lo podemos jalar para todo lado. Tienen además batería, ¿verdad? Nosotros no nos sirve un ultrasonido grande de los que usan los radiólogos, porque para el fin de lo que nosotros queremos, que es para contestar preguntas fáciles de un sí o no, pues realmente no es útil. Además los espacios usualmente en nuestros servicios de emergencia, sobre todo cuando son pletóricos, pues va a ser difícil andar jalando ultrasonidos grandes. Una neumotecnia para lo que es la parte de la resucitación o diagnóstico de patologías en pacientes chocados es esta neumotecnia que es HIMAP. Entonces vamos a tener vistas del corazón, de lo que es la vena cava inferior para ver si hay colapso o no, del área del espacio de Morrison, que es entre el hígado y el riñón, ver si hay un aneurisma aórtico o si hay un neumotórax. Y con esto pues nos damos una idea en general si el paciente tiene un problema de bomba, si el paciente tiene un problema de tanque, un problema de tuberías. Entonces, para lo que son pacientes con hipotensión o shock indiferenciado, hacer un POCUS nos ayuda mucho para poder visualizar qué está pasando con ese paciente. Eso en el paciente que se encuentra crítico. Y además, pues nos ayuda a ver de forma rápida pulmón, corazón y abdomen. Vean ustedes que también el ultrasonido pues, nos sirve para diagnosticar un taponamiento cardíaco. Y son pacientes que pueden llegar chocados, que pueden hacer hasta paro. Y el diagnóstico de un taponamiento cardíaco pues, nos puede hacer de forma rápida pensar que vamos a de una vez a hacer drenaje de ese taponamiento cardíaco o hacer una pericardiocentesis. Pero usualmente nosotros, al menos en pediatría, usualmente lo hacemos con el cardiólogo, ¿verdad? Y a la par del paciente. En adultos, y si ustedes de repente se encuentran en un lugar lejano y eso es lo que puede salvar al paciente, pues se puede hacer una pericardiocentesis guiada por ultrasonido con el fin de evitar una lesión a nivel de corazón. Otra aplicación que la usamos mucho es la parte del abdomen, la exploración de abdomen pediátrico. Hay varias patologías y les voy a mencionar dos de ellas porque hay más que pues por el tiempo pues no les voy a mencionar, pero la parte de exploración de abdomen es una de las aplicaciones casi que específicas del paciente pediátrico porque son patologías que vemos en niños pequeños. Una de estas es lo que es la invaginación intestinal. Recordando que la invaginación intestinal usualmente se va a presentar en niños pequeños con un pico aproximadamente entre 6 meses. Recuerden que es un paciente que va a presentar con sangrados o deposiciones o diarreas sanguinolentas, ¿verdad? Que al final lo que va a traducir esa diarrea sanguinolenta o jalea de grosella va a ser la necrosis o el sufrimiento a nivel del intestino que está pasando ese paciente. Cuando nosotros vemos heces en jalea de grosella y eventualmente vemos una radiografía de abdomen que tiene una imagen ya sea en tiro al blanco o eventualmente con un grano de café, rápidamente nosotros traemos el ultrasonido y vemos esta imagen que es una imagen en tiro al blanco que nos hace el diagnóstico de invaginación intestinal. La invaginación intestinal es una de las patologías que nosotros más hemos evolucionado en nuestro servicio de emergencias. Prácticamente nosotros hacemos ultrasonido. Si nosotros vemos la invaginación intestinal, de una vez el radiólogo casi que se está preparando para hacer el colon por enema, rápidamente bajan el paciente y esto, desde que nosotros estamos haciendo el POCUS para poder hacer un diagnóstico de lo que es invaginación intestinal, hemos acortado los tiempos de colon por enema y de resolución de estos pacientes.
¿Qué pasa? Bueno, tenemos que practicar, ¿verdad? El realizar este ultrasonido para invaginación intestinal hay que hacerlo en una U invertida, empezando por lo que es la región de fosa ilíaca derecha, recordando que usualmente el tipo más frecuente de invaginación intestinal va a ser el ileocólico. Entonces, usualmente empezamos por lo que es la fosa ilíaca derecha, vamos a hacer un rastreo en forma de U invertida y así de esa forma vamos viendo todos los cuadrantes del abdomen para poder encontrar esa cabeza de la invaginación intestinal. Otra patología con la cual nosotros pues hemos ido evolucionando es la estenosis hipertrófica del píloro. A veces cuesta un poco ver esta patología. Ahora usualmente vamos a ver un paciente de menos de un mes, varón, que va a presentarse al servicio de emergencias con vómitos persistentes, pueden tener pérdida de peso. Y cuando hacemos un laboratorio, unos gases, vamos a encontrar un paciente que está con una alcalosis metabólica y además de esto con hipocloremia. Entonces vamos a hacer un diagnóstico de que es un paciente que podría ser sospecha de una hipertrofia pilórica. A veces, si tenemos suerte, en niños que son más flaquitos, ¿verdad? Podemos ver la oliva pilórica, que es como la imagen que vemos ahí en la región epigástrica. Y lo que vamos a visualizar por ultrasonido es el engrosamiento de la capa muscular del píloro. Usualmente nosotros hacemos el diagnóstico cuando ese engrosamiento es más de 4 milímetros y cuando el largo del canal pilórico va a ser mayor a 14 a 16 milímetros. Usualmente con esto hay que hacer práctica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto está interpuesto como detrás del estómago, ¿verdad? Si el paciente ha estado comiendo, de repente tenemos aire o ha estado llorando mucho, puede que la visualización del píloro sea más difícil, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver es esto, es esta imagen, es una imagen como en salchicha, ¿verdad? Como ustedes la ven ahí adentro, ven ustedes que se encuentra justo casi que llegando al hígado, entonces hay que seguir el estómago y llegarlo hasta llegar a donde se visualiza el hígado. Este es un ultrasonido que lo hicimos nosotros ahí. Ven ustedes cómo se ve la cámara gástrica, donde se ve ahí la comida o la leche. Y de repente pues vemos ese canal pilórico que se encuentra bastante engrosado, que de hecho ahí la longitud no logramos obtenerla bastante bien, el radiólogo ya lo logró pues con mayor técnica pues lograr obtener la longitud de ese píloro y pues logramos diagnosticar en este paciente de forma rápida una estenosis pilórica. Entonces si nosotros ya hacemos un focus y nos enfocamos en el diagnóstico de ese paciente, podríamos referirlo rápidamente a un lugar en donde haya una resolución quirúrgica, ¿verdad? Estos pacientes requieren un cirujano pediatra. Y si estamos en un lugar muy largo o periférico, con la imagen obtenida, pues podríamos ya trasladar a ese paciente a un nivel de mayor atención. Otra aplicación que lo usamos prácticamente a diario es para la colocación de vías centrales, periféricas y líneas arteriales. Muchos de los estudios que se han realizado con respecto a lo que es la colocación de vías centrales y periféricas guiadas por ultrasonido hablan de cómo se disminuyen las complicaciones y aumenta el éxito cuando uno guía por ultrasonido estas vías. Ahí todavía nosotros tenemos en el hospital todavía pues gente que todavía, bueno, se formó en una dicen antigua escuela, ¿verdad? En donde todo se hacía guiado por anatomía. Y pues nosotros ahora con ultrasonido, pues lo hacemos guiado por ultrasonido. Los diferentes sitios de cateterización se puede hacer guiado por ultrasonido, eso no hay ningún problema. Siempre el que vamos a tratar de usar es el hockey stick, que es un transductor de alta frecuencia, es el más pequeño que hay, usualmente es el que, con el que visualizamos mejor lo que son los vasos. Varias técnicas de abordaje cuando nosotros hacemos lo que es la cateterización de los vías centrales, ¿verdad? Podemos hacerlo fuera de plano, en donde la aguja se va a ver como un punto, ¿verdad? Más o menos ustedes lo van a visualizar así en el ultrasonido. Aparece más o menos con el plano de la exploración del transductor y la aguja va a buscar el transductor. Quiere decir que nosotros vamos a punzar y vamos a visualizar el punto blanco que va a ser la aguja. Más o menos es esto, ¿verdad? Ustedes tienen que visualizar la distancia, ¿verdad? Donde van a poner la aguja, donde van a punzar y la distancia del transductor, porque dependiendo de cómo ustedes tengan o de cómo puncen con la aguja y el transductor, pues de esa forma ustedes pueden perder de vista el vaso. Entonces, hay que practicarlo definitivamente. Hay algunos que les gusta esta técnica. La otra técnica para lo que es la colocación de vías es en plano, ¿verdad? Y usualmente aquí se visualiza el trayecto de la aguja dentro del plano de exploración. Entonces, ven, este es un ejemplo, ¿verdad? Ven ustedes cómo se ve la aguja, ¿verdad? A un lado.
y cómo ustedes van viendo cómo se va introduciendo dentro del vaso. Por supuesto que la forma más fácil de colocarla, pues va a ser la forma en la que ustedes mejor lo practiquen, ¿verdad? A mí me queda mejor hacerlo fuera de plano, pero tengo un compañero que siempre lo hace en plano, ¿verdad? Entonces va a ser como ustedes se sientan más cómodos. Vean ustedes que cuando nosotros tenemos el transductor desde el punto de vista transversal, vamos a ver el punto de la aguja. Si lo tenemos sagital, vamos a ver la aguja completa, ¿verdad? Entonces más o menos se va a ver así. Esto es en un phantom, ¿verdad? Como nosotros practicamos ultrasonido. Siempre hay que tratar de identificar las estructuras, ¿verdad? La vena usualmente se ve ovalada, usualmente se comprime, no es pulsátil, mientras que la arteria circular no se comprime y sí es pulsátil. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto, ¿verdad? Más o menos vean cómo se ve. Cuando nosotros hacemos estos catéteres o colocación de catéteres vías centrales, usualmente requiere una preparación, ¿verdad? Nosotros aquí trabajamos muy de la mano, al menos en nuestro país, en nuestro hospital, con los cirujanos pediatras, los que se encuentran en nuestra unidad de trauma. Y pues con ellos pues colocamos las vías, ¿verdad? Usted lo puede hacer en una sola persona o dos personas que se ayuden para poder colocar la vía. Lo importante es que ustedes se ayuden y que de esa forma, ¿verdad? Pues alguien sostenga el ultrasonido, que se esté visualizando de forma correcta cómo va y eventualmente pues que se logre colocar el catéter. Entonces, vamos a ver, ahí se ve. Y este es en plano. Ven ustedes cómo se va a introducir la aguja. Ahí se ve la longitud del plano, es un corte longitudinal del vaso. Siempre corroboramos, ¿verdad? Recuerden que el verde, el rojo y el azul usualmente lo que implica es hacia dónde va la sangre, ¿verdad? O sea, no necesariamente implica que sangre, si se ve rojo es arteria y si se ve azul es vena, ¿verdad? Simplemente es hacia dónde va la sangre. Entonces, por ahí está el video de punzo, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se observa. Ahí está la aguja y vean cómo se ve en plano, cómo entra al vaso. Y de esa forma nosotros estamos seguros y corroborando de que definitivamente el catéter entró en lo que fue en este caso la yugular interna. A veces cuesta un poquillo, ¿verdad? Hay algunas manillas que se aprenden ahí a la hora de que nosotros ponemos estas vías, pero bueno, ahí está ya la penetración por la aguja del catéter y ahí vemos cómo está ya la guía pasando hacia la aurícula derecha del paciente. Después nosotros siempre corroboramos, hacemos un ultrasonido para ver que ahí está el catéter colocado. Ven ustedes cómo se ve la arteria pulsando y cómo se ve la vena yugular interna, pues ahí con el catéter en su interior. Una vez que nosotros hayamos colocado esto, el POCUS nos va a servir también para ver complicaciones. Entonces vamos a poder definir si el paciente tiene neumotórax o no tiene neumotórax y cómo se encuentra ese pulmón, ¿verdad? Una de las complicaciones más frecuentes cuando se colocan vías centrales va a ser el neumotórax. Okay. Por las líneas arteriales, ¿verdad? Es otra utilidad que le hemos encontrado a lo que es el ultrasonido, ¿verdad? Entonces ven ustedes, por ejemplo, que son arterias y son vasos muy pequeños, ¿verdad? Pero vean cómo se distingue de todo el resto de las estructuras, ¿verdad? Cómo pulsa. Usualmente las medimos, vean que en este caso mide 1.5 centímetros. Ponemos Doppler para estar seguros de que sí es una arteria. Vean cómo pulsa. Luego procedemos a la colocación del catéter, ya sea en plano o fuera de plano. En pediatría, pues otra aplicación pues, que se le ha encontrado también es la parte del uso en tejidos blandos. A veces cuando nosotros tenemos los pacientes que llegan a consultar al servicio de emergencias de forma ambulatoria, vemos pacientes que tienen pues, lesiones feas, no sabemos si de repente por dentro pues pueda tener líquidos, si de repente tenga algo que ya está en absceso, ¿verdad? Recuerden que muchos de estos abscesos hay que drenarlos, ¿verdad? Si no se drenan no se curan. Entonces, el ultrasonido en este tipo de patología nos puede ayudar al diagnóstico de un absceso o de algún cuerpo extraño que pueda haber dentro de las lesiones. Entonces, siempre cuando nosotros vamos a ver lo que es tejidos blandos o la parte musculoesquelética, siempre hay que hacer las vistas transversales y longitudinales, ¿verdad? Para ver cómo está. Y lo ideal es siempre hacerlo en el brazo bueno, o sea, en el brazo malo y en el brazo bueno, ¿verdad? Para poder comparar qué es normal en el paciente y qué puede estar sucediendo en el lado donde tiene eventualmente la lesión o el golpe, etcétera.
A veces se puede colocar una barrera agua, ¿verdad? Para poder visualizar mejor si hay un cuerpo extraño. Sobre todo ayuda mucho cuando se meten cosas en las manos o en los dedos, ¿verdad? Poner una barrera líquida que pueda ayudar a visualizar mejor la imagen. A veces, o las preguntas que nos ayuda a contestar el ultrasonido cuando hacemos en tejidos blandos es, por ejemplo, absceso versus celulitis o absceso versus adenitis, si hay cuerpo extraño presente. Y muchos de los abscesos se pueden guiar el drenaje por ultrasonido. Entonces, cuando nosotros vemos piel, porque hay que acostumbrarse a ver piel, o sea, muchas de estas aplicaciones del ultrasonido uno las puede hacer en buena forma si nosotros nos entrenamos y practicamos. Y, por ejemplo, lo que es tejidos blandos, hay que estar pendiente de qué es lo que nosotros vamos a encontrar como piel normal. ¿Verdad? Recuerden que la piel tiene diferentes capas. Estas capas van a, de hecho, visualizarse en lo que es el ultrasonido. ¿Verdad? Vamos a ver la epidermis, el tejido, la grasa subcutánea, la fascia, el músculo. Entonces hay que acostumbrarse a ver qué es lo que es normal y qué no. Por ejemplo, eso es un paciente que llegó con una mordedura de serpiente. Si nosotros vemos que esta es una piel normal, ¿verdad? Como tal cual se describe, ven el ultrasonido de este paciente. Entonces aquí puse una fotografía de una piel normal y aquí vemos al lado derecho cómo se ve ese ultrasonido de ese paciente en esa área. Entonces vamos a ver el engrosamiento del tejido subcutáneo, vamos a ver líquido metido en ese tejido subcutáneo que nos va a hablar de edema, ¿verdad? Usualmente se habla de que simila, o sea, una celulitis semeja a una calle de piedras, ¿verdad? Y así se va a visualizar. Si nosotros repetimos otra vez el ultrasonido, vean ustedes que va a similar o va a simular una calle de piedras, ¿verdad? Un cobblestone, ¿verdad? Que es lo que se habla en inglés. Cuando nosotros vemos esto, vamos a decir que esto es una celulitis, ¿verdad? En este caso, vean ustedes cómo el líquido, el que es la parte negra, se mete dentro de los tejidos. Esto claramente no se drena, ¿verdad? Porque es un edema. Cuando tenemos fasciitis necrotizante, ¿verdad? Que eso pasa, por ejemplo, en los pacientes, puede pasar en los pacientes con mordedura de serpiente, lo que vamos a encontrar es aire. Recuerden que muchas de las fasciitis necrotizantes tienen infección de la fascia y ahí mismo se mete aire, ¿verdad? O de hecho pueden crepitar, que es uno de los diagnósticos clínicos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos pacientes con fasciitis necrotizante, vean ustedes que el aire, si recuerdan el pulmón hacía como unas líneas B, que son líneas horizontales. Bueno, obviamente ahí pues no le vamos a llamar líneas B porque eso no es el pulmón, pero vamos a encontrar unos artefactos similares y esto lo que nos va a implicar es que hay aire en ese lugar. Ven ustedes además como arriba de esas líneas o imágenes hiperecoicas o blancas está el edema de lo que es la parte del tejido subcutáneo, donde está la dermis y la epidermis, y además la fascia que se encuentra con aire y edema. Entonces, con esta imagen nosotros ponemos el ultrasonido, rápidamente sabemos que es una emergencia infectológica, que tenemos que poner medicamentos, ojalá antibióticos asociados, y es un paciente que hay que trasladarlo a un nivel mayor de complejidad, puesto que va a ocupar probablemente una fasciotomía que no se la va a poder ofrecer en un primero o segundo nivel de atención, comparado con el paciente con una celulitis, que ese paciente lo vamos a poder manejar nosotros, vamos a poder darle antibiótico por vena si es que la celulitis es muy grande, o eventualmente un absceso para drenar. Este es un ejemplo, ¿verdad? Es un paciente de 13 años que lo que le vimos ahí fue un eritema de induración, que puede medir más o menos 10 centímetros, no fluctúa, pero es muy doloroso. ¿Verdad? Vean a la hora que nosotros hacemos el ultrasonido, vean cómo se ve esa imagen ahí al fondo, ¿verdad? Ahí abajo, como una imagen hipocoica que nos está hablando de que ahí hay un absceso, ¿verdad? Y vean además cómo se ve la región subcutánea, que se ve todo edematoso, cómo se ve además engrosamiento de ese tejido subcutáneo y que nos va a hablar de que además de que hay un proceso celulítico, hay ya un compromiso de absceso que probablemente esté comprometiendo el músculo, ¿verdad? Una piomiositis, ¿verdad? Con una profundidad ahí de más o menos 2 centímetros. Usualmente nosotros vamos a ver un squish sign, que aquí el video no se me pegó, pero es un movimiento del fluido, ¿verdad? Ustedes van a estripar el transductor
y lo que van a ver es cómo el líquido se desplaza por todo lado, ¿verdad? Que fue lo que vimos en uno de los del ultrasonido que le hicimos al paciente de la mordedura de serpiente. ¿Se ve? Aquí se ve el squish sign, entonces ven ustedes cómo uno comprime esa región, ¿verdad? Donde está la parte, vean como el líquido se desplaza de un lado al otro, ¿verdad? Entonces es un squish sign. Y además, como les decía, vemos el edema del tejido subcutáneo con edema y líquido libre. También, pues, se puede hacer pues, drenaje guiado por ultrasonido, ¿verdad? Aquí sí hay que sedar al paciente. Recuerden además la profundidad en la que estamos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que medir las agujas que tenemos, si nos sirve, si no nos sirve, si eso lo podemos hacer en nuestro servicio de emergencias o si eventualmente el paciente tiene que ser llevado a sala de operaciones. Pero un absceso que se encuentra, pues, superficial, podríamos nosotros drenarlo guiado por ultrasonido. No solamente nos sirve el drenaje, sino también además nos sirve que ese líquido que vamos a extraer nos va a servir para lo que es cultivos. Aquí se está drenando el líquido y ahí va a ir uno viendo cómo se va reduciendo esas áreas hipoecoicas en el área. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que es operador dependiente, ¿verdad? Usualmente nosotros les hablaba de que para la parte musculoesquelética siempre hay que hacer un ultrasonido contralateral para comparar, ¿verdad? Dentro del espectro de las infecciones, ¿verdad? Se extiende más allá celulitis y absceso, ¿verdad? Y recuerden que además que la ausencia de líquido, que el líquido anecoico o la parte negra no descarta por completo la presencia de absceso. Entonces hay que también unificar la parte clínica con lo que encontramos en el POCUS. Ese es un ejemplo de un paciente con cuerpo extraño. Es un paciente, una chiquita de 8 años que estaba jugando en el patio, se cayó encima de un vidrio quebrado. La paciente llega al hospital, porque esto nos pasó a nosotros, llega al hospital con una lesión en el muslo derecho. La paciente se le explora el muslo derecho, se le extraen algunos pedazos de vidrio, se sutura la lesión y la paciente se egresa al lugar. Días después llega la paciente porque resulta que tiene mucho edema, le duele demasiado y a la hora que nosotros hacemos un ultrasonido en esa región del muslo, bueno, más o menos era, creo que era no sé si era exactamente en el muslo, ya no recuerdo exactamente dónde era, pero era por el muslo o por la parte como de los gastrocnemios. Pero vean ustedes cómo ahí se observa algo irregular, ¿verdad? Y eso corresponde a un cuerpo extraño. O sea, quiere decir que hay un vidrio que quedó ahí dentro de esa lesión y que si probablemente nosotros, en el momento que la paciente llegue, le hacemos el POCUS, podríamos ver si hubiera quedado vidrio o no. Vean cómo se ve la lesión ahí, ¿verdad? Entonces vean cómo se ve el vidrio y cómo alrededor de ese cuerpo extraño la paciente hizo un absceso. Esta paciente tuvo que llevarse a sala de operaciones porque, bueno, el absceso era bastante grande, además de esto era un vidrio, o sea, no era como que lo podíamos extraer nosotros ahí en el servicio de emergencias y hubo pues que abrirle un poco para poder drenar ese líquido y eventualmente quitar el cuerpo extraño. Entonces, eso es importante, la detección y localización, ¿verdad? Usualmente todos son hiperecoicos, entonces van a ser como una sombra posterior. Vamos a ver aquí este ejemplo, ¿verdad? Y ustedes van a ver una sombra, ¿verdad? Por debajo del cuerpo extraño. Además de esto, pues pueden haber algunos radiopacos, ¿verdad? Como es el metal y el vidrio, y algunos radiolúcidos como madera y plástico. Entonces, varios cuerpos extraños se pueden visualizar bien en lo que es tejidos blandos. Con los cuerpos extraños radiolúcidos, ¿verdad? Se puede facilitar la extracción y sobre todo, si es guiado por ultrasonido, pues se limita a lo que es la irradiación. O sea, así el paciente no tiene que ir a una placa, ¿verdad? Hacerse una placa cuando tenemos el ultrasonido ahí a la par de nosotros. Además de esto, pues si nosotros de repente visualizamos que ese cuerpo extraño puede encontrarse en una articulación o cerca de una estructura vascular o nerviosa o un tendón, son pacientes que son candidatos a una extracción quirúrgica, ¿verdad? Entonces ya nosotros vemos que está por la articulación o por un vaso, ¿verdad? Que ya vimos que la identificación de los vasos con el POCUS es muy sencilla, entonces son pacientes que van a ser candidatos a una extracción quirúrgica. Y pues eventualmente, pues el ultrasonido, al menos en lo que es piel, tiene que hacerse perpendicular durante todo el procedimiento. Con lo que es músculo esquelético, pues esto, como nuestro servicio todavía tenemos la parte de ortopedia ahí, y ellos ven esta parte, pues todavía no hemos incursionado tanto, pero sí es importante que ustedes sepan
de que también en muchos lugares se utiliza para ver fracturas, ¿verdad? Entonces uno puede observar lo que son fragmentos de abulsión, puede ver sobreposición de fragmentos de fractura, deformidades, disrupción de la corteza, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, cuando hay fracturas de tallo verde, que son frecuentes en niños. Entonces vean ustedes que, como aquí está la cabeza del radio, vean ustedes cómo en esta parte, ahí donde está señalado la flecha, hay una disrupción de la corteza del radio. Entonces, ahí rápidamente podemos hacer un diagnóstico que esto es un buccal fracture o un tallo verde y ya se puede hacer la radiografía si fuera el caso para corroborar y que eventualmente el radiólogo pues, pueda ejercer el tratamiento que le corresponde. ¿Ok? Entonces vean ustedes cómo se ve arriba, es una línea hiperecoica, una línea blanca, cómo se ve ahí lo que es la corteza ósea. Entonces vean cómo usualmente debe ser de esa forma, ¿verdad? Recta, continua, no debería haber malformaciones ni alguna grada, digamos, en lo que es la corteza del hueso. Y rápidamente pues podríamos hacer un barrido, ¿verdad? En todo ese hueso, sobre todo específicamente pensando en el área que le duele al paciente. Con la fractura, vean cómo se ve la deformidad, ¿verdad? Aquí está el ejemplo de cómo vemos nosotros aquí la deformidad del brazo, ¿verdad? Y como vemos aquí en la radiografía, también la deformidad, ¿verdad? Cómo se correlaciona la fractura que estamos viendo en el ultrasonido con la radiografía. Entonces, no es una herramienta que nos sirve para ver muchas cosas, ¿verdad? Y ver qué está pasando dentro del cuerpo del paciente. ¿Ok? Igual ahí vemos cómo está, vamos a ver la corteza, vemos la corteza y aquí vemos una disrupción de esa corteza, ¿verdad? Entonces es una fractura de tallo verde del radio y pues es un paciente que va a ser candidato de una vez a un yeso. Las fracturas de cráneo también se pueden ver, ¿verdad? Entonces así evitamos pues probablemente estudios innecesarios en los pacientes, ¿verdad? Si ustedes ven que llegan de repente pacientes que se golpean la cabeza, pues probablemente, sobre todo en los niños más pequeños, pasar el ultrasonido por el área donde la mamá cree que se golpeó podría ser de mucha ayuda. ¿Qué es el problema con los niños, sobre todo los que tienen todavía las suturas abiertas? De que una fractura puede confundirse con una sutura. Entonces, todo lo que nosotros vemos tiene que correlacionarse con la clínica del paciente, ¿verdad? Si nosotros de repente tocamos un hematoma, o tocamos algo blando, ¿verdad? Pues hay que tomarlo en cuenta. El ultrasonido de cadera también. Nosotros no tenemos tanta experiencia con ultrasonidos de cadera, pero yo sé que en muchos lugares del mundo, sobre todo en aquellos que tienen pues fellows de ultrasonido pediátrico, etcétera, lo hacen de rutina, ¿verdad? Y la idea es poder descartar si el paciente tiene líquido en cadera o no. ¿Qué nos va a servir de esto? Bueno, que esto nos puede ayudar a decir que el paciente puede tener una sinovitis transitoria de cadera, el papá se puede ir más tranquilo, ¿verdad? Solamente con la sinovitis transitoria de cadera van a ser pacientes que van a empezar con dolor en la cadera o dificultad para caminar, van a tener un antecedente, alguna infección viral, ¿verdad? En las semanas previas a el inicio de los síntomas. Y son pacientes que tienen hemogramas, PCRs normales, ¿verdad? Porque no hay un aumento de parámetros inflamatorios y que eventualmente pues se pueden ir a la casa con antiinflamatorios. Es un ejemplo, ¿verdad? Donde que se puede observar líquido en la cadera. Pero siempre es importante, como les decía, hacer el ultrasonido contralateral, ¿verdad? Porque si no, entonces, pues, no sabríamos si eso que estamos viendo es un hallazgo de que el paciente, un defecto de fábrica, algo que el paciente tenga ya de base. Entonces, siempre compararlo y lo que se habla es que la diferencia entre la cadera contralateral debería de ser menos de 2 milímetros. ¿Qué otras aplicaciones de ultrasonido podemos encontrar? Bueno, se habla, por ejemplo, de lo que es la colocación del tubo endotraqueal, o sea, podemos ver al paciente, ahí está, eso es una intubación esofágica, ¿verdad? Porque de hecho el tubo se fue para el esófago, pero podríamos utilizar para ver esto. Otras aplicaciones, pues que no tengo yo tanta experiencia, pero que eventualmente se están incorporando poco a poco, es la visualización de lo que es la vaina del nervio óptico, ¿verdad? Con el fin de poder diagnosticar si el paciente que estamos viendo tiene hipertensión endocrinal o no. Se habla de que un incremento de más de 5 milímetros en la vaina ocular, pues puede sugerir una hipertensión endocrinal. ¿Qué es el problema de esto en comparación con adultos? Que es que en pediatría, como los niños son de diferentes tamaños, ¿verdad? Pues
Todavía faltan estudios para poder corroborar tablas y que se puedan establecer tamaños sí, tamaños por edad del paciente, ¿verdad? Entonces, esto es una aplicación más, ¿verdad? Además de las que les mencioné. Y pues el paro también pues ha estado utilizando el ultrasonido en la parada cardíaca con el fin de poder valorar si el paciente pues ya retornó a circulación espontánea o no, ¿verdad? Y esto se ve fácilmente con ver el latido del corazón por ultrasonido. Al final, si entendemos nosotros las aplicaciones que tenemos de ultrasonido en el servicio de emergencias, lo que nos falta es entrenarnos. Y la única forma es realizando cursos, practicando. Cada vez que ustedes tengan la oportunidad de sacar el ultrasonido, si lo tienen ustedes ahí en el servicio de emergencias, sáquenlo, hágaselo a los pacientes, aunque el paciente venga por un golpe en la pierna, háganle un ultrasonido de pulmón, háganle un ultrasonido de corazón, háganle un FAST. La única forma de que nosotros podamos encontrar anormalidades en los pacientes es acostumbrándonos a ver lo que es normal. Entonces no desaprovechen los pacientes que tienen ustedes ahí en el servicio de emergencias, practiquen con ellos, encuentren lo normal para que en el momento que ustedes vean algo anormal lo puedan diagnosticar. Y como les decía, la práctica es lo principal y practiquen mucho. Muchas gracias. Fue para mí un gusto haber compartido este tema. Realmente pues soy una aficionada al POCUS y al ultrasonido. Me gusta mucho la forma en que ha ido evolucionando, la manera en que nosotros vemos, manejamos y diagnosticamos a los pacientes en nuestros servicios, y estoy segura que ustedes en sus países y en sus servicios de emergencias pues también le van a encontrar utilidad a esto. No se queden ahí, traten de conseguir uno, traten de buscar a alguien que les enseñe, ¿verdad? Muchos de los que tienen más experiencia con esta utilidad del ultrasonido en los servicios de emergencia son los emergenciólogos de adultos, entonces hay que decirles a ellos que nos enseñen para que ustedes pues puedan sacarle provecho a las herramientas que se encuentran disponibles en estos momentos. Muchas gracias, saludos.